La ley del ISSSTE, que entra en vigor el 1 de abril del 2007, no es, como muchos piensan, una reforma de la anterior ley. Es una nueva legislación que abroga absolutamente a la ley anterior y establece un nuevo concepto de la seguridad social en nuestro país. Sustrae del derecho del trabajo la seguridad social y la remite al derecho privado. A partir de ahora, los trabajadores van a tener que dirimir sus controversias ya no a la luz del derecho social que cubre el artículo 123, sino del derecho privado. Van a regir toda la seguridad social por las leyes de seguros y fianzas por un lado, la ley de sistemas de ahorro para el retiro, en otras partes por el Código Fiscal de la Federación, y van a tener que seguir sus procedimientos en casos de controversias en las distintas instancias que establece cada una de estas legislaciones. Se pierde el carácter proteccionista del derecho del trabajo y, como parte de la seguridad social. Este es un concepto que resulta absolutamente anticonstitucional. Por otra parte, la nueva ley también resulta anticonstitucional porque, en perjuicio de los trabajadores y sus familiares derechohabientes, establece retroactividad que está expresamente prohibida por la Constitución del país. En esta exposición vamos a ir viendo de qué manera, en distintos aspectos, la ley resulta lesiva y se aplica retroactivamente en perjuicio de los trabajadores que están como derechohabientes del ISSSTE. Por otra parte, suprime la jubilación, que es un derecho constitucional establecido en la fracción 11 del apartado B del artículo 123. Para haber hecho alguna modificación, para haber suprimido la jubilación, debió haberse hecho una modificación constitucional que requería de la aprobación de las 2/3 partes del Congreso Federal y las 2/3 partes de los congresos estatales. En este caso se suprime la jubilación sin haber seguido este procedimiento. Propiamente se viola la Constitución al suprimir el derecho de jubilación. Nada más nos referimos de manera general para tratar de generar conciencia en los trabajadores de las grandes afectaciones negativas que tienen para ellos con esta nueva legislación. Hasta el 17 de mayo se estuvieron presentando amparos por miles de trabajadores. La Corte dio el anuncio de que se habían presentado alrededor de 167,000 amparos en todo el país. Se estima que de estos, aproximadamente 10,000 fueron presentados por grupos y el resto de manera individual. Haciendo una estimación de que cada uno de los grupos de estos 10,000 se hubiera comprendido por 30 trabajadores, estaríamos hablando de un universo de 300,000. De tal suerte que podemos estimar que los amparistas en el país llegaron alrededor de 500,000. Es una cifra insólita en la historia de nuestra nación, porque jamás se habían presentado por una sola causa siquiera 1,000 amparos. Esta situación cubre aproximadamente el 20% del universo total de los trabajadores derechohabientes, considerado en 2,5 millones. La nueva ley lesiona derechos de los trabajadores y de sus familiares derechohabientes. Con estos se comprende un universo de aproximadamente 10 millones de mexicanos. Es decir, la nueva ley lesiona derechos de aproximadamente 10 millones de mexicanos.
La nueva ley del ISSSTE establece la privatización de derechos y servicios. Los servicios se privatizan a partir de la subrogación que establece en el artículo 30 y 31 de la nueva ley. Hoy se dice que la institución podrá subrogar la prestación de los servicios de salud en empresas privadas. No se especifica de qué características va a ser la prestación de estos servicios, ni se establece tampoco cuáles van a ser las tarifas y las formas en que se va a prestar estos servicios médicos. Se establece simplemente la facultad de la institución para poder contratar con instituciones particulares creadas o que se vayan a crear esta prestación de los servicios médicos. Y por otra parte, privatizan los derechos de los trabajadores en cuanto que para cada una de las prestaciones que establece la ley se tienen que contratar seguros con aseguradoras privadas. Esto quita al ISSSTE la facultad que tenía en la anterior ley de administrar todos los recursos económicos que llegaban por aportaciones o por cuotas de los trabajadores. Hoy, cada una de las cuotas y aportaciones que se van a estar haciendo por los trabajadores y el gobierno y sus distintas entidades, no se van a ir, como antes, dicho coloquialmente, a una sola bolsa para que en el principio de solidaridad se reparta equitativamente entre todos los derechohabientes. No, hoy se individualizan las aportaciones y cada trabajador tendrá para cada uno de los seguros una aportación que se va a hacer a su cuenta individualizada y otras aportaciones van al fondo, a un fondo de ISSSTE. Definitivamente se pierde el carácter social de la seguridad social, de la seguridad social, y se va al derecho privado. Un asunto fundamental para entender la anterior y la actual ley es el salario básico. El salario que se va a tomar en consideración para pagar derechos y prestaciones y para cobrar cuotas y aportaciones. El artículo 15 de la anterior ley establecía que el salario básico se componía del sueldo presupuestal, sobresueldo y compensaciones. La ley actual establece que el salario básico se comprenderá únicamente por el sueldo del tabulador regional que se haya establecido para cada puesto. Cambia absolutamente el concepto. No se dice cuál es el tabulador regional para cada puesto. La ley lo deja ambiguo. Hasta la fecha tenemos absolutamente claro que en la federación existen solamente puestos de base, puestos de confianza y cada uno de ellos tiene su tabulador salarial. El actual artículo 17 deja ambiguo este sueldo básico como un sueldo de un tabulador regional. Pero aún más, el artículo 35 transitorio de la nueva ley establece que para el caso de las cuotas se van a cobrar estas con base en el salario básico de la ley anterior, es decir, se van a cobrar cuotas con sueldo presupuestal, sobresueldos y prestaciones. Sin embargo, se van a pagar las prestaciones solamente con el sueldo tabular. Esto modifica absolutamente el concepto del sueldo básico que tenía la ley anterior. Y desde luego va a representar un impacto muy fuerte en las prestaciones que reciba cada uno de los trabajadores.
trabajadores. Vamos a ver más adelante cómo impacta este sueldo básico en las distintas prestaciones. Por otra parte, el artículo 3º de la ley anterior establecía 10 seguros. El artículo 3º de la actual ley establece únicamente 4 seguros. Engloba en el seguro de salud algunos de los seguros que comprendía la anterior ley. Lo que es relevante es que de los nuevos seguros que establece la ley, se suprimen 3 fundamentales: el derecho a la jubilación, el derecho al retiro por edad y tiempo de servicios y la indemnización global. La jubilación, de acuerdo con el artículo 60 de la ley anterior, la obtenían los trabajadores hombres por 30 años de servicios y mujeres con 28 años de servicios, sin importar la edad, y obtenían una pensión del 100% del sueldo básico a que nos hemos referido con anterioridad. Esta prestación, este seguro, lo suprime absolutamente la nueva ley. Otro derecho que suprime es el establecido en el artículo 61 de la anterior ley, que establecía que los trabajadores a la edad de 55 años con 15 de cotización podían retirarse con el 50% de su pensión en relación con el sueldo básico. Esta pensión se iba a ir incrementando o se incrementaba paulatinamente hasta llegar a la cantidad del 95% a los 59 años de edad. Se suprime también la prestación que establecía la anterior ley en el artículo 66, en cuanto a que los trabajadores con 15 años de servicio, pero que no hubiesen cumplido los 55 de edad, podían retirarse y al llegar a esta edad pensionarse con el 50% del salario básico. Esta prestación también desaparece. E igualmente desaparece la indemnización global que establecía el artículo 87 de la anterior ley, que consistía en que el trabajador que no cubriera los derechos para obtener ninguna pensión, al momento de retirarse podía retirar como indemnización global todo lo que hubiese aportado por concepto de cuotas durante el tiempo de prestación de sus servicios. Estos tres seguros, el de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios y la indemnización global, no las encontramos en ninguna parte de la ley. ¿Hay alguna referencia a estos derechos en el artículo 10º transitorio que veremos por separado? Pero de ninguna manera considera el 10º transitorio íntegra la prestación como la establecía la anterior ley.
La anterior ley establecía el seguro de cesantía en edad avanzada. En sus artículos 82 y 83, los trabajadores que llegaran a la edad de 60 años y hubieran tenido 10 años de servicios, tenían derecho al 40% de su pensión, tomando en cuenta el sueldo básico. Esta pensión se incrementaba en un 2% hasta llegar al 50%. La actual ley, en los artículos del 84 al 87, establece el nuevo esquema de la pensión por cesantía en edad avanzada. Mantiene la edad de 60 años, pero incrementa los 10 años a 25 años de servicio para que el trabajador pueda tener derecho. Pero además establece en el artículo 87 que leo textualmente, que los trabajadores que reúnan los requisitos establecidos en esta sección podrán disponer de su cuenta individual con el objeto de disfrutar de una pensión de cesantía en edad avanzada. Para tal propósito, podrán optar por alguna de las alternativas siguientes. Fracción primera: contratar con la aseguradora de su elección un seguro de pensión que le otorgue una renta vitalicia que se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. O dos, mantener el saldo de su cuenta individual en el pensioniste o en una administradora y efectuar con cargo a dicho saldo retiros programados. El pensionado que opte por la alternativa prevista en la fracción 2 podrá en cualquier momento contratar una renta vitalicia de acuerdo con lo dispuesto en la fracción 1. El pensionado no podrá optar por la alternativa señalada si la renta mensual vitalicia a convenirse fuera inferior a la pensión garantizada. Esta actualmente es de 3,034 pesos con 20 centavos. Quiere decir que la pensión que tiene garantizado un trabajador en estas condiciones es, en el momento actual, esta cantidad de 3,034 con 20 centavos, que se irá actualizando de acuerdo con los incrementos del índice de precios al consumidor. El artículo 16 de la ley anterior establecía como cuotas para los trabajadores el 8% del sueldo básico. Ya hemos referido que este se compone de sueldo presupuestal, sobresueldo y compensaciones. Sobre este mismo sueldo básico, hoy la nueva ley, según el artículo 35 transitorio, se seguirán haciendo los descuentos a los trabajadores. No obstante, en la anterior ley, este artículo establecía fijo un 8%. La actual ley, dispersa en diversos artículos, establece un monto total de cuotas de 10.125. Es decir, se tiene un incremento de 2.125 en relación con la ley anterior. Con sus artesanías, ¿quién se las comprará? Va, la chamudita va. Me voy a referir solamente a algunas de las afectaciones parcialmente que provoca
la nueva ley del ISSSTE en algunos de los seguros, para ejemplificar algunos de estos casos. En una entrega posterior vamos a entrar al análisis puntual de cada uno de los seguros y cómo se dan sus afectaciones. El artículo 42 de la anterior ley, refiriéndose a los riesgos de trabajo, en sus fracciones 2 y 3, establecía en la primera de ellas que un trabajador que con motivo del accidente de trabajo quedara incapacitado parcialmente tendría derecho a obtener una pensión en relación con el sueldo básico proporcional al grado de la lesión según la tabla establecida en la Ley Federal del Trabajo. En el caso de que el trabajador sufriera o tuviera como consecuencia del accidente una incapacidad permanente total, tendría derecho al 100% de su sueldo básico como pensión vitalicia. El actual artículo 62 modifica sustancialmente este contenido y establece que en el caso de los trabajadores que tengan una incapacidad permanente parcial, recibirán la pensión efectivamente con las mismas porcentualidades que establece la Ley Federal del Trabajo, igual que la ley anterior. No obstante, constriñe esta prestación a llegar a la edad de 65 años. Esta pensión se pagará únicamente hasta la edad de 65 años. Lo mismo ocurre en el caso de un trabajador que sufra o que tenga una incapacidad permanente total con motivo del riesgo del trabajo. El trabajador tendrá el derecho a una pensión, pero únicamente hasta los 65 años. Al llegar a esta edad, los trabajadores tendrán el derecho de contratar un seguro de vejez que es absolutamente inferior al sueldo, al 100% del sueldo básico que podrían obtener. El seguro de vejez establece como condición para poder obtenerlo llegar a la edad de 60 años y de 65 años, y 25 años de servicios. El trabajador que llegue al final de su pensión por incapacidad permanente total o parcial y no cubra los 25 años de aportaciones a la institución, tendrá el derecho únicamente a retirar las cantidades que existan en su cuenta individual. No tiene derecho a continuar con la pensión. Otra pérdida de derechos, en este caso de los riesgos de trabajo, es para los familiares derechohabientes. En la anterior ley establecía que al fallecer el trabajador pensionado, los familiares derechohabientes tendrían derecho a continuar con la pensión que estuviera obteniendo el pensionado. La actual ley suprime este derecho y establece únicamente la posibilidad de que el trabajador, al momento de ser pensionado, compre para sus familiares derechohabientes un seguro para un seguro de sobrevivencia. No está garantizada la pensión para los familiares derechohabientes. Que se comenzó a plantear en los medios de comunicación masivos y en reuniones de dirigentes sindicales con los trabajadores en las distintas dependencias, era que los trabajadores podían optar por la vieja o por la nueva ley. Hemos dicho de que la vieja ley fue abrogada, absolutamente.
No pueden los trabajadores optar por la vieja o por la nueva ley. Tienen posibilidades de optar, según el artículo 10 transitorio, por un nuevo régimen de jubilación y de pensión, o bien por un bono que se establece en el artículo 5 transitorio y en otros transitorios, que a la fecha está indefinido. Los trabajadores que opten por el nuevo sistema de jubilaciones que establece el artículo 10 transitorio verán sin duda lesionados sus derechos. La anterior ley, decíamos, que establecía en el régimen de jubilación que los trabajadores obtendrían el 100% del sueldo básico al llegar los hombres a la edad de 30 años y las mujeres a la de 28. Hoy, con este nuevo régimen, los trabajadores tienen este derecho hasta el último de diciembre del 2009. A partir del 1 de enero del 2010, se establece una edad de 51 años para los hombres y de 49 para las mujeres. Y sucesivamente irá aumentando esta edad hasta llegar a los 60 en el caso de los hombres. Sin duda, esta afectación reduce los derechos de los trabajadores contenidos en la ley anterior. Otro elemento sustancial que reduce los derechos de los trabajadores aun cuando opten por este régimen es que las pensiones se pagarán con el sueldo básico actual y no con el sueldo básico que comprendía la anterior ley. El 10 transitorio cubre únicamente el derecho de jubilación, el derecho del seguro de retiro por edad y tiempo de servicios y el seguro de cesantía por edad avanzada. Solamente cubre estos aspectos, pero en cuanto al seguro de salud, en cuanto al seguro de riesgos de trabajo y a todas las demás prestaciones, se rigen por la ley anterior, por la ley nueva, y se suprimen sus derechos de la ley anterior. De tal suerte que no se piense que el optar por el régimen del artículo 10 transitorio implica optar por la vieja ley en su integridad. No, únicamente es la opción para estos seguros. Con sus artesanías, ¿quién se las comprará? Va la chamudita. En lo personal, aún con el cúmulo de amparos que se ha presentado, lo he reiterado en diversas ocasiones, no tengo confianza en que los ministros de la Corte pudieran dejar en libertad, la Corte pudiera dejar en libertad al juez de distrito que fue nombrado para atender todos y cada uno de los amparos, en libertad para establecer un criterio propio. Estoy convencido de que la Corte se va a plegar a intereses políticos y económicos y hay altas probabilidades que esto pese más que las razones jurídicas para resolver los amparos y que los amparos pudieran ser negados a los trabajadores. No tengo duda de que existen afectaciones que pueden permitir la abrogación de la nueva ley. Estoy convencido de que tenemos que luchar y trabajar todos en una gran unidad, todos los trabajadores del Estado y la sociedad en su conjunto, porque esta ley sea abrogada. Existen infinidad de mecanismos que pueden darse por parte de los trabajadores. Hoy las protestas aumentan en todo el país.
y aumentan cada vez más conforme la gente tiene conciencia de que el articulado de la ley violenta sus derechos. He insistido en que los trabajadores deben leer la ley. No tengo duda tampoco de que los diputados y senadores que aprobaron la ley sabían de esta afectación en contra de los trabajadores y así la votaron. Aún cuando también estoy convencido de que muchos de ellos ni siquiera la leyeron y votaron por consigna. Es pues que este material tiene la intención de alertar a los trabajadores sobre la pérdida de sus derechos e incentivarlos para que puedan o para que en un momento dado se decidan a leer la ley y a establecer las comparaciones con la anterior ley. He topado con muchos trabajadores que no se fueron al amparo y que hoy que conocen las afectaciones negativas de la nueva ley, consideran que está todo perdido. De ninguna manera. Estoy convencido de que tenemos que exigir al Congreso, al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que esta ley sea abrogada. Cada quien en el campo de sus responsabilidades deberá resolver lo que a cada uno corresponde. Por nuestra parte, estamos impulsando esta lucha y que esperamos que el material que hoy les presentamos sea de utilidad para ello. Con sus artesanías, ¿quién se las comprará? Va, la chamudita va, con sus artesanías, ¿quién se las comprará? Con su pelo trenzado y su lindo listón, con su falda de lana, su limpio corazón, sus piecitos descalzos, haga frío o calor, con su tierna sonrisa, con su gracia y candor. Va, la chamudita va, con sus artesanías, ¿quién se las comprará? Va, la chamudita va, con sus artesanías, ¿quién se las comprará? Al pie de la montaña, ella tiene su hogar. Desde que era pequeña tuvo que trabajar, acarrear agua y leña, barrer y cocinar, y también a la milpa ella se iba a sembrar. Va, la chamudita va, con sus artesanías, ¿quién se las comprará? Va, la chamudita va, con sus artesanías, ¿quién se las comprará? Va, la chamudita va, con sus artesanías, ¿quién se las comprará? Va, la chamudita va, con sus artesanías, ¿quién se las comprará? Va muy apuradita, con su bolsa de pita, va llena de tejidos y cosas muy bonitas. Allá por San Cristóbal, mire a la chamulita, envuelta en su rebozo, se fue a la capital. Va, la chamudita va, con sus artesanías, para la capital. Va, la chamudita va, con sus artesanías, para la capital.
jamudita va con sus artesanías. No sé si volverá.